Hola, ¿qué tal, hermanitos en Cristo? Nuevamente su hermano Peter Price Flowers, mejor conocido como Tío Peter en las redes sociales. Hoy vamos a continuar con un tema más que sea bíblico, que hable de la Biblia. Y sin querer nos hemos estado metiendo en algo que se llama efectos de la palabra. Este título y ese tema no tengo los derechos de autor, dijera el video, cuando menos de la frase. Pero y sin embargo nosotros hemos estado practicando, porque uno de los efectos es la palabra de Dios se ora. Y estuvimos ya en un video que se llama Biblia y oración. Y hay una palabra y una frase que en su momento yo nunca entendí, a pesar de haber vivido 2 o 3 retiros del mismo, dice, la palabra se celebra. Y yo estaba lejos de liturgia. No sabía nada de liturgia. Me cuesta trabajo admitirlo, totalmente alejado de liturgia. Pero ahora es el momento de empezar a explicar esta parte. Yo creo que todo este tiempo el Señor me ha facultado para explicarles lo siguiente. La palabra de Dios se celebra. Si bien la palabra de Dios se ora con la palabra, ya sea en salmos, ya sea a través de meditación, de petición, de acción de gracias. Cuando se dice la palabra de Dios se celebra, estamos hablando de la celebración de la palabra directamente proporcional al culto divino, es decir, a la misa. Quiero que sepas hoy, hermano, que la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, se declaró, y no porque se haya declarado ahí, quiere decir que a partir de ahí, es una de las grandes mentiras. Ya estaremos hablando acerca de los concilios. Pero lo que se determinó en el Concilio Vaticano II es lo siguiente. Documento, exhortación apostólica, documento Dei Verbum, numeral 21. La Iglesia adora el cuerpo y la palabra de Dios. Así que, hermano mío, si alguien te dice que nosotros los católicos no leemos la Biblia, es porque esa persona ni siquiera iba a misa. Porque la misa tiene 2 partes. La parte visible, tangible, y la invisible. Y físicamente se puede ver la primera parte, que se es llamada liturgia de la palabra, y la otra parte que se llama liturgia eucarística. Hoy no es el tema de misa,
Y sin embargo, vamos a hablar propiamente de esa primera parte, porque es donde nosotros como católicos celebramos al Verbo de Dios, celebramos la palabra de Dios. Quiero hacer un pequeño paréntesis de una ocasión en que unos hermanitos, no sé de qué congregación, no sé de qué denominación, pero frente a la iglesia de la Asunción de María de Tejalpa está el Zócalo, y yo muy docto en mis adentros, antes de entrar me di una vueltecita y a ver, y me encontré con un desagravio. Me encontré con una situación donde un no católico atacaba directamente la fe del católico. Y entonces yo hice acto de presencia. Y entonces yo le dije, oiga, a mí me puede decir lo que le está diciendo a este caballero. Y entre muchas otras cosas me dijo, sí, y a usted mismo se lo digo. Ustedes los católicos cuando van a la iglesia no llevan Biblia. Ustedes los católicos, yo estoy aquí desde hace rato, estoy viendo cómo entran a la iglesia y no llevan Biblia. Y me sentí moralmente destrozado. Yo creo que eso es lo que se siente como un católico. Se siente desarmado, desanimado y finalmente alejado de Dios, y termina accediendo a los caprichos de los hermanos separados. Y yo te pregunto a ti, ¿ya sabes por qué los católicos cuando van a misa no llevan la Biblia? La pregunta retórica que se antoja es más concreta. En la misa hay una Biblia para todos o cada quien con su Biblia. Propiamente ese es el tema del día de hoy. La palabra de Dios se le otorga un lugar especial. Y esos lugares especiales de los que estamos hablando son dos. El altar propiamente, donde hay un sacrificio de parte de Cristo, donde Cristo se ofrece para el perdón de los pecados. Es Cristo sacrificado. Es Cristo sacerdote. Es ese canto hermoso que nace en nuestro Morelos. Altísimo Señor, que supiste juntar un tiempo en el altar, ser cordero y pastor. Es Cristo que se ofrece en ese altar. Él es la víctima. Él es el sacerdote que se ofrece. Por increíble que parezca. Pero está también Cristo Rey. La sede es Cristo Rey. Cristo Rey. Cristo sacerdote. Y el ambón, donde se lee la palabra de Dios, como hemos escuchado, donde se le rinde honor y se le inciensa. Ahí es Cristo profeta. Es el Verbo de Dios el que va a hablar para todos. No se dice cada quien agarra tu Biblia e interprétala a la manera que tú quieras. Eso es demoníaco.
Fíjate y pon atención, porque todo lo que vamos a hablar el día de hoy es breve, pequeño, sustancioso, pero necesario que tú lo aprendas. Vamos a empezar por el primer pasito, no tomando en cuenta que no sea septiembre, puesto que el mes de septiembre es mes de la Biblia y se concluye con el día 30 de septiembre, cuando se le rinde un homenaje de reconocimiento por los dones espirituales que Dios le otorga a San Jerónimo de Estridón, un hombre docto en griego, arameo y latín, capaz de traducir la Biblia escrita de la Septuaginta, esos 46 libros traducidos al latín vulgar, incluyendo las otras 27 ejemplares del Nuevo Testamento. Y se le otorga un lugar especial en el altar a la Biblia. Eso es visible y eso es tangente y se entra con adoración. Pero nosotros estamos hablando de un domingo normal. Y, ¿por qué no?, de un día que nosotros siempre le damos un lugar especial a la Biblia. Cuando se entra en procesión, el canto de entrada, el incienso que son las oraciones, alabando y bendiciendo al Señor, una reverencia al altar donde Cristo va a entregar nuevamente su sangre de manera indolora para el perdón de nuestros pecados. Y se le canta al Señor y se le alaba al Señor, pero no en una alabanza loca que terminas desgreñándote y tirándose al suelo. No, para empezar, una actitud de escucha, de humildad, pidiendo perdón por nuestros pecados. Es por eso que se canta el canto de entrada. Y luego ese hermoso canto cuando el sacerdote nos invita a meditar sobre nuestros pecados con la actitud de gracia para estar con nuestro Señor, como preparando nuestro corazón y nuestra mente para la llegada del Señor de señores a nuestra vida, y no de palabra, sino verdaderamente de palabra y de cuerpo. Por eso, esa actitud de humildad después del yo confieso, que es una oración para prevenir nuestro corazón y pedir perdón, y por eso se entona el Señor ten piedad. Y entonces nuestros corazones empiezan a quedarse tranquilitos. Y es momento de darle gloria a Dios, gloria y alabanza, pero no en un grito de loquera que bailan y saltan y les da la temblorina. No. Esta vez nada más con un canto hermoso que está en la Biblia. Gloria a Dios en los cielos y a los hombres de buena voluntad. Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Luego, el Espíritu de Dios nos bendice, apacigua nuestro corazón y se canta el canto más antiguo, el aleluya. Ese canto de aleluya que va anticipando la presencia de Dios. Y entonces, en una actitud de reverencia y de adoración a la palabra de Dios,
se lleva al atril donde está Cristo profeta, y ahí con un incienso se elevan alabanzas a la palabra de Dios. Y una sola palabra que se escucha en todos y para todos. Una sola voz de parte de Dios que nos habla a través de esa herencia especial. Esa es la liturgia de la palabra, donde Cristo, profeta, desempeña su misión de enseñarnos. Y entonces ya no es una Biblia, y entonces es el verbo de Dios que nos habla en nuestros corazones. Por eso todos silencios, y por eso nos asignamos una cruz en la frente, en la boca y en nuestro pecho, para que nuestra mente esté concentrada en Dios. Nuestra palabra calle y enmudezca con groserías y solamente bendiga y alaba al Señor, y que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu alabe y glorifique a Dios a través de la escucha. Y entonces, letra por letra, primera lectura, segunda lectura, primera lectura, Salmo, segunda lectura, y el Evangelio, cuatro citas bíblicas que ya te las aprendieras de memoria. Estuviéramos enriquecidos como hermanos católicos y jamás anduviéramos de chismosos diciendo que en la Iglesia Católica no se enseña. Más aún, un representante de Cristo, un ungido del Señor, un consagrado del Señor, pasa y nos enseña y nos traduce lo que el Espíritu Santo pone en sus labios. Una sola Biblia, un solo Señor Jesucristo, un solo Evangelio, un solo Dios que está en todos y en todos, en un bautismo, en una iglesia. Cosa que no sucede en otra forma de dar culto a Dios. Nosotros, cuando dejamos de ser católicos, corremos allá pensando que allá hacen lo correcto, allá de la culto a Dios. Qué aberración tan grande, hermanos míos, porque allá culto quiere decir sacrificio. Allá no hay sacrificio. Allá solamente trasquilan a las ovejas. Allá no le rinden el homenaje a la Biblia como lo hacemos los católicos. Y allá cada quien es dirigido por el pastor y le dicen, abran la Biblia en tal punto porque van a estar siendo manipulados. Y en un lado van a hablar de una cosa y al rato van a hablar de otra cosa. Y en otro templo va a llevar una formación y en otro templo otra formación. De tal manera que aunque hablen de un mismo tema tendrán muchísimas diferencias. Esa es la realidad. Católico que me estás escuchando, hermano mío, ¿a dónde vas si solamente en Cristo, en su iglesia, hay palabras de vida eterna, como dice el Evangelio de San Juan, en esas palabras hermosas del primer Papa que le hemos llamado? San Pedro se queda viendo con ternura después que habían huido muchos.
Jesús les hace una pregunta. ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también van a dejar de venerar, de respetar a la Biblia para ir a llorar con sus loqueras allá en el templo? Llore y llore, moco y moco, allá. ¿Por qué no te quedas católico ahí en la iglesia católica a dar verdaderamente culto, a vivir un culto en la iglesia al cuerpo de Cristo y al verbo de Dios, a la palabra de Dios? Ahora entiendes por qué los católicos no llevamos Biblia a la iglesia. Esta respuesta está en dos partidas. Porque es Cristo quien habla y nosotros escuchamos. Pero también porque desde el siglo I hasta el siglo XXI y hasta el fin del mundo se ha creado la Biblia para la liturgia. La Biblia es un libro litúrgico. Y muchos se han equivocado. Ya no quiero que esté la Biblia en la iglesia y me la llevo a mi casa. Y la leo y la interpreto a mi manera, le guste a quien le guste. Y si el pastor se me opone, le enseño la lengua, me echo a correr y formo otro grupo. De esa misma calidad está toda la mentalidad protestante. Desde el inicio, la Biblia no tendría que ser traducida porque no es la Biblia la que se tiene que acomodar a la mentalidad del ser humano. Es el ser humano el que tiene que hacer la voluntad de Dios y permanecer bajo la voluntad divina de la Biblia. Porque si te la llevas a tu casa, porque si la interpretas a tu propio parecer, serás uno de tantos protestantes. Si no ahorita, después. Y habrá gente que haga una celebración en su propia casa y no deje ir ni siquiera a su esposa a la iglesia, porque creerá que lo que él enseña es mucho mejor que lo que hay en el templo o lo que hay en la iglesia católica. Qué desdichados somos cuando pensamos de esa manera. Qué insensibles y qué insensatos somos. Aprendamos a vivir con Cristo, en Cristo y por Cristo, en su iglesia. Ciertamente vivimos, amamos, bendecimos a Cristo en todo lugar. Claro está. Pero es en la iglesia donde se le tiene que rendir culto. Y es en la iglesia donde Cristo se ofrece. Y es en la iglesia donde recibimos el Espíritu Santo. No te hagas chistoso. Todo lo que tienes espiritualmente lo has recibido en la iglesia. En tu matrimonio, el bautismo y toda esa gran misión de evangelizar la has recibido en la iglesia, no en tu casa. Así es que vayamos y demos culto a la Biblia. Celebremos la Biblia. A Jesús por María, Ave María.